Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en un directo más y hoy vamos a hablar de el trastorno de ataques de pánico, trastorno de ataques de ansiedad y vamos a tener una invitada súper especial que es María José, que es una expaciente de nuestro centro que padeció muchos años del trastorno de ataques de ansiedad. Entonces nos va a explicar cuál fue su proceso, cómo fue todo esto y yo creo que va a ser muy interesante. Entonces vamos a esperar vamos a esperarla que se conecte por aquí y os explico que nosotros llevamos muchos años, yo llevo muchos años tratando el tema del trastorno de ataques de pánico. De hecho, mi próximo libro va a ir exclusivamente del tema del trastorno de los ataques de ansiedad, pero también el TOC, también las adicciones y también la depresión, porque son cuatro trastornos que en realidad tienen el mismo origen y la misma solución. Y os aseguro que es la solución a este problema y es de lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Vamos a ver si María José se conecta dentro de unos minutos. Bueno, vosotros sabéis que, además, yo creo que lo que vamos a aprender aquí, que es el método conductual para manejar las emociones, es súper importante porque es una metodología brutal para adquirir fortaleza emocional en general también, ¿no? Es una metodología increíble, ¿no? Hasta yo os puedo decir que incluso es casi hasta mágica. Ahora, cuando nos lo va a explicar con más detalle María José, de que los resultados que se obtienen de fortaleza, de control emocional, son sorprendentes, son brutales, ¿no? Entonces vamos a hablar de ello. Yo en alguna ocasión, en mi último libro, que se llama Nada es tan terrible, lo explicaba un poco, hablaba sobre el método conductual en los últimos 3 capítulos y mencionaba otro libro que es uno de los que nosotros usamos más para aprender cómo funciona el método conductual. Y es un libro de una autora que se llama Claire Weekes, australiana, una médico australiana que ya murió hace bastantes años. Y el libro se llama Autoayuda para sus nervios, ¿eh? Y es un libro increíble y que habla sobre este método conductual, ¿eh? La autora se llama Claire Weekes y ella ella tuvo ataques de ansiedad durante unos años de su vida cuando era joven, una joven médico, en los años 50, los años 40, los años 50. Y ella encontró este método conductual un poco por casualidad, se curó de esa ansiedad increíble que tenía y se dedicó el resto de su vida como médico a trabajar ayudando a la gente a solucionar el tema de los ataques de ansiedad, del trastorno obsesivo, y sigue siendo un manual maravilloso, aunque han pasado 40 o 50 años desde que lo escribió, ¿no? Entonces, en eso está basado en gran medida el método que yo uso, que es el método conductual, que miles de psicólogos en todo el mundo utilizan con éxito. Hay que saberlo usar bien, ¿eh? Porque tiene su intríngulis. Y esto lo veremos con detalle hoy, ¿no? Estoy viendo a ver si María José la tengo por aquí anotada o no. Si no, voy a mirarlo un poquito mejor, si me permitís que... Vale, aquí estoy yo de nuevo. Si no, mientras tanto, yo voy hablando del tema de la ansiedad y os voy explicando, ¿no? Vamos a ver cosas. Resulta que lo peor que nosotros podemos hacer en nuestra vida es cogerle miedo a la ansiedad.
esto es o a cualquier emoción negativa. Si nosotros le cogemos miedo a las emociones negativas, tenemos un problema grande. ¿Por qué? Porque tanto a la tristeza como a la ansiedad, como a cualquier emoción negativa, si le cogemos miedo, se produce una escalada que va a hacer que eso aumente locamente, ¿no? Y se transforma en algo que crezca y se transforma en algo pues muy fastidioso, ¿no? Que es el trastorno de ansiedad. Entonces, es muy importante. Entonces la solución va a ser dejarle de tener miedo. Y ese es el asunto, ¿no? Pero para dejarle de tener miedo hay que hacer una terapia de exposición. Y eso, como dice alguna de las personas que están escribiendo, es aterrador, pero es lo que hay que hacer. Entonces vamos a ver si María José la tenemos por aquí ya. Si no, la voy a llamar un segundito. ¿Me permitís que la llame? Sí, se conecta por aquí María José. Alguien dice, la ansiedad me produce bostezos. Sí, puede producir toda serie de... María José, sí, la estamos esperando por aquí. Me dice que está intentando conectarse, pero creo que María José es de las mías, ¿no? No somos muy buenos en esto de las conexiones por internet, ¿eh? Yo tampoco soy muy bueno, así que puede fallar. Tenemos un poquito de paciencia, un minuto, y vemos cómo está yendo esto. Alguien que dice, a mí se me aparece con síntomas muy diferentes. Pues sí. Bueno, no encuentro a María José, voy a intentar buscar yo por aquí, vamos a ver si la puedo buscar yo para conectarme, pero creo que no puedo, tiene que conectarse ella. Sí, en todo caso, María José, si estás allí intentando entrar, escribe un mensaje diciendo que eres tú, que estás conectándote. María José, esperamos a María José. Hoy vamos a hablar de los ataques de ansiedad, del método conductual para superar los ataques de ansiedad, el TOC, todos esos síntomas que produce la ansiedad. Vamos a ver si encontramos a... Pues, María José, conéctate y me pides para conectarte. Creo que hay que hacerlo así. Voy a ver si te encuentro ahora por aquí. Perdonadnos todos, que nos cuesta conectarnos. No es posible unirse, me dice. Vale, María José, te sugiero que salgas y vuelvas a entrar, a ver si esta vez podemos conseguirlo. ¿La ansiedad provoca mareos?, pregunta Carmencita. Sí, por supuesto que sí, y enormes. Y es todo ansiedad, es uno de los síntomas más clásicos de la ansiedad, los mareos. Es todo psicológico, es porque le tienes miedo a los mareos y has de dejarle de tener miedo. Y la única manera de dejarle de tener miedo es con exposición. Hay 4 pasos que nos explica el método de Claire Wicks, que son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Y ahora vamos a explicar estos 4 puntos. El primero es afrontar, como hemos visto, ¿no? Ir a buscar las situaciones que provocan la ansiedad, ¿no? Bueno, estoy viendo que, a ver si María José se puede conectar, porque lo que sucede es que sí que me sale en la lista, pero pone que no se puede conectar. Entonces quizás falle, si no,
lo que haremos es organizarla para otro día. Y yo os hablaré hoy, de todas maneras, de cuál es el método. Y lo intentamos una vez más. A ver si sale por aquí. Si no, lo que puedo hacer, María José, es... ahora lo intento una vez más. Es salirse y volverse a conectar, quizás, ¿no? Vamos a ver. Voy a intentarlo, perdonadme. A ver si podemos conectarlo. No estoy encontrándolo. María José, si puedes, sal y vuelve a conectarte y pides para entrar. Tienes que pedir ella la solicitud, exactamente. ¿Verdad que tiene que pedir ella la solicitud? Ayudadme vosotros. Es que hay un montón de solicitudes, pero no encuentro justamente la de... Ahora sí. Conectar con María José, ¿eh? Gracias por vuestra paciencia a todo el mundo. Y vamos a ver, yo creo que en unos segundos tendremos a María José aquí con todos nosotros. Vale. Está esperando esto y yo creo que en breve la tendremos aquí. Pone la máquina que está esperando. Vale. Entonces, hay 4 pasos para superar los ataques de ansiedad, la depresión y también el TOC, ¿no? Y son 4 pasos que puedo usar en realidad para controlar cualquier malestar emocional, ¿no? Que es afrontar, aceptar, flotar, incluso más que flotar, yo casi prefiero otro término que sea rendirse y dejar pasar el tiempo. Pues tenemos que no puede unirse, María José. Pues María José, sal y vuelve a unirte e intentamos una vez más, porque por alguna razón no nos deja conversar este Instagram. Vamos a intentarlo una vez más. Sal y vuelve a entrar, y si no ya lo dejaremos para en otra ocasión. Y yo os hablaré sobre este tema que son este problema que son los trastornos de ansiedad. Vamos a ver si podemos. Aquí voy a enviar otra vez la solicitud a María José, que es una persona que superó totalmente. Mira, ya la tenemos aquí, María José, por fin. Hola, me ha Hola, María costado. José. Bueno, Hola, ya es que no sé por qué no nos dejaba conectar, pero ya sabes que Instagram hace eso. Pues María ya, José, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿eh? Porque sé que a gracias. veces es difícil Ya, hablar de un tema que uno ha tenido, o sea que te lo agradezco mucho y yo vale. creo que nos va a ir muy bien. Entonces, María José, en primer lugar, me gustaría Sí, preguntarte que nos expliques cuál es el problema que tú tenías, durante cuánto tiempo lo tuviste y en qué consistía. pues yo lo he tenido 20 años o incluso más, no sé, muchísimo. He vivido prácticamente toda la vida con los ataques de ansiedad, que yo creo que son ataques de pánico, porque más que ansiedad era pánico, pánico a muerte inminente. Yo lo intentaba al principio relacionar con algo que me hubiera pasado durante el día, pues con algún disgusto, algún estrés, pero yo me observaba que daba igual, o sea, podía haber pasado un día maravilloso, o sea, no unía con nada. Y daba igual, o sea, me podía dar por la noche, por el día, me duraba muchísimo y era horroroso. Porque, por ejemplo, cuando me daba por la noche yo me acostaba, yo me encontraba bien, estaba relajada, bien todo. Y a mitad de noche yo me despertaba y lo que me despertaba ya era el ataque de pánico. O sea, yo ya tenía encima muerte inminente, me desplomo, o sea, no me muero mañana o dentro de un rato, me llevan al hospital, no, no, o sea, me muero ya. ¿Pero Al qué segundo. sentías, María José? ¿Qué síntomas físicos o mentales? Sensación de todo, muchas cosas. Sentía sensación de desmayo, las extremidades frías, un dolor de barriga bestial. Bueno, las manos se me movían como si tuviera Parkinson a lo bestia.
sensación de huir y no sabía hacia dónde. Entonces, bueno, mi marido me intentaba, el pobre hombre, pues por la noche sin dormir conmigo, me abrazaba, no te preocupes, estate tranquila. Bueno, él no sufre ataques de ansiedad ni de nada, o sea, en realidad él no sabía lo que me estaba pasando, pero intentaba calmarme. Yo, vale, me dejaba abrazar, me dejaba decir, pero al segundo salía a escape, iba por la casa corriendo, o sea, no sabía ni hacia dónde, llamaba a mi hermana por teléfono, ay, incluso muchas veces no podía ni hablar con ella, cuando le decía, llámame a mi hermana, y cuando iba a llamar a mi hermana, le daba el teléfono a Marcelo, a mi marido, habla tú con ella, o sea, y yo mientras tanto corría por la casa, me muero, horrible, O horrible. sea, tú, María José, ¿habías llegado a ir a urgencias a causa fíjate, hemos dicho que tenías como sensación de desmayo, o sea, mareo, sensación de desmayo, Sí, dolor de barriga, temblores, sí, manos frías sí, y sensación de acojone total, dicho sí, así, de que sí, igual sí, te ibas a morir. sí, sí, sí. Bueno, es que Entonces, he tenido, habías llegado a ir a urgencias? sí, a ver, yo es que he tenido, eso es un síntoma, yo he tenido muchos síntomas. Otro síntoma que tuve es que me empezó a dar taquicardia y yo no, me notaba más y más y más y más, entonces me notaba tanta que me fui a urgencias. Me llevó mi marido a urgencias, fui con mi hermana, me pusieron en un box, tal, pues yo digo, pues nada, me está dando un ataque al corazón fijo. 174 pulsaciones, pues me muero, adiós. Y entonces me conectan y entonces viene un médico y me dice que no tengo nada en el corazón. Dice, te voy a dar una pastilla. Me da un diazepam y con el diazepam se me pasa. Y me dicen que vaya al psicólogo del ambulatorio, al psiquiatra del ambulatorio, porque todo lo que tengo es psicológico. Pero yo las 174 pulsaciones las tenía. O sea, es una sensación horrible. Sí. Luego también me ha dado por no ver bien. O sea, por ejemplo, yo ahora te estoy viendo entero, pero yo he tenido de verte media cara. La otra cara no existe. O medio trozo de lo que, de donde yo lleve la vista, medio trozo lo veo. El otro medio trozo no existe, no hay nada. O ¿Vale? sea, Con lo tenías cual, una especie de ceguera provocada sí, por los propios nervios. sí, pero claro, yo no lo sabía. Entonces, bueno, pues lo que piensas, pues tengo algo en la cabeza o me está pasando algo y eso también se me repetía muchísimo. Luego me duraban una barbaridad, o sea, y luego me pasaba, por ejemplo, yo me iba con mi pandilla de amigos, ahí estábamos todos bien y de momento me cogía o no veía bien o me cogía el dolor de barriga o me cogía un dolor de hombro bestial. O sea, entonces yo ya iba por la vida súper acomplejada, porque, claro, te relacionas, la mayoría de las personas, tú los ves que funcionan, están tranquilos, no les pasa nada, y tú llevas por ahí pensando, a ver cuándo me da. Por favor, que no me dé aquí, por favor, que no me dé, o en el trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, de estar trabajando o incluso estar en el despacho del jefe y claro, como te avergüenzas de eso, porque además piensas que no te van a entender, eh, te sientes culpable, te sientes mal, porque tienes que salir del despacho, meterte en el cuarto de baño hasta que eso se te pase, o salirte fuera del despacho, el jefe flipa, tú te sientes culpable, o sea, un Sí. horror. Oye, y entonces, os recuerdo a los que os hayáis puesto ahora en el Instagram, en el directo, que estamos hablando con María José, que es una expaciente de nuestro centro en este caso, ella es de Alicante, así que lo hizo por videollamada, y que sufrió durante más de 20 años el trastorno de ataques de ansiedad o de pánico y que lo superó por completo haciendo una terapia que la hizo súper bien. Entonces, nos está explicando cuál fue su proceso, cómo lo hizo, etcétera. Entonces, María José, tú esto, claro, te dieron medicación para esto. ¿Qué te dieron? Sí. Pues mira, yo tomaba Transilium. Luego, a raíz de la taquicardia que me dio y de las 174 pulsaciones, como yo seguía teniendo taquicardias, fui al cardiólogo y entonces me dieron Tranquimacin. Eso fue mi perdición.
O sea, vale, Porque, vamos a decir aquí, aclarar que tanto el Transilium como el Tranquimacin son tranquilizantes, pero la verdad es que muy eficaces, en principio, porque son unas pastillas que te tomas y en alrededor de una hora te tranquilizas, ¿no? Te calman o te puedes quedar dormido si quieres también. Vale, pero entonces que eso es un gran peligro y ahora nos va a explicar María José por qué esa medicación es más mala que buena. A ver, María José, yo explícanos. O sea, que recomiendo, te dieron eso y empezaste a tomarlos. sí, yo recomiendo que, o sea, eso es como el tabaco, o sea, que no prueben ni un tranquimacín, porque, o sea, te drogas, o sea, yo terminé siendo, o sea, sin ser una persona drogadicta, que suena horrible, pero drogadicta, porque, claro, cada vez que me notaba la taquicardia, como me encontraba tan mal, me tomaba el tranquimacín. Entonces terminé tomándome tranquimacines, pues, o sea, cuando a mí me parecía sin orden, ¿vale? A discreción, con lo cual, cuando yo luego me lo quise quitar, yo tuve unos rebotes y de quitarme mira, me daban unos vértigos, por ejemplo, yo estaba en la cocina de mi casa y me tenía que coger al mármol de la cocina porque me giraba la cocina entera. O Eso sea, fue, María José, cuando ya en un momento dado te diste cuenta que tenías que dejarlo, me porque giraba eras adicta a los ansiolíticos. y Es me tuve, decir, sí, dime. si no los tomabas te ponías nerviosa. Sí, sí, y me tuve que empezar a poner una pauta, porque claro, como los tomaba como yo quería, me tuve que poner un orden, quitármelos de medio en medio, eso me costó una barbaridad, pero es que eso me estaba perjudicando muchísimo, muchísimo, no es una Claro, solución. no es una solución, porque como María José experimentó, ella los iba tomando, que eran benzodiazepinas, nos preguntan si todos esos fármacos son benzodiazepinas, o sea, un tipo de tranquilizante. Al final acabas tomando un montón, pero te dan igual los ataques de ansiedad. Te Sí, dan igual o más. sí, sí, te dan lo mismo, entonces tienes ya los efectos secundarios de tanta pastilla más lo que tú tienes, o sea, sumas, no restas. Claro, O sea, sumas el trastorno, ataques de pánico a una adicción que provoca sí, nervios también, provoca sí, ansiedad. O sea, doble sí, ansiedad, fenomenal. sí, sí, horrible, horrible. Y encima todos esos fármacos que un día te puede coger un jamacuco si te pasas Claro, tomándolos. claro, claro. Vale, Entonces, entonces fíjate, nosotros nos plantamos, corrígeme si me equivoco, María José, que habían sí, pasado más de 20 años. Tú tenías sí, los ataques de ansiedad igual y sí, encima eras adicta a los tranquilizantes. Pero sí. ocurrió algo que te hizo cambiar. ¿Qué fue eso? Sí, pues fue que yo estaba desesperada porque ya había ido a la psicóloga del ambulatorio, nada. Ha habido también a un psicólogo privado, nada. O sea, eso en 2 días ya ves que no tienen, o sea, no saben nada de lo que me está pasando, con lo cual lo dejas. Y hasta que un día, buscando, porque estaba tan desesperada, porque yo así ya no podía seguir viviendo, te encontré a ti, te encontré en un vídeo de la 2 que justo, casualidad que estabas hablando de los ataques de ansiedad. Y todo lo que tú explicabas, sorpresa, era lo que me pasaba a mí. Entonces, en cuanto terminé el vídeo, llamé corriendo a mi hermana, llamé corriendo a mi marido y le dije, me curo. ¿Y cómo? Me curo. Digo, he encontrado una persona que sabe, o sea, es como si fuera yo. O sea, me van a curar sí o sí. Entonces llamé al centro, me asignaron a Claudio, que el hombre ha trabajado conmigo, se ha pegado un curro de estos tremendos. Eh, Claudio López es un psicólogo de nuestro equipo, muy bueno, y que fue la que trató a María José. Sí, que es sí. María José. Y Y entonces, bueno, tú te pusiste en nuestras manos y dijiste, esto lo tengo que superar. Y escucha, es verdad que tardaste un tiempo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tardaste en superarlo del todo? 3 años. Vale, es bastante, pero claro, es verdad que María José llevaba bastante tiempo con el problema y el problema de la adicción también. Sí, sí. Vale, pero lo hiciste súper bien. Entonces, fíjate, yo antes de que que pudiésemos entrarte, estaba explicando a la gente que el método conductual que nosotros seguimos
tiene 4 pasos. Y ahora los vamos a repasar, ¿eh? Que es afrontar, aceptar, plotar o rendirse y dejar pasar el tiempo, ¿no? Estos cuatro pasos, ¿no? Pero que podemos decir que en su conjunto es dejarle de tener miedo a esos síntomas, a la ansiedad, pero completamente. Dejarle de sí, tener miedo completamente. Ese es el objetivo final. Pero eso solo se consigue a través de la exposición y de la rendición, ¿verdad? sí, Entonces, sí. todo es un proceso para alcanzar ese punto, ¿verdad? Sí, a mí me costó mucho porque primero tuve que hacer muchas exposiciones. Exposiciones que, por ejemplo, a mí me daban miedo meterme en el mercado central que tiene un subterráneo. Antes de entrar ya me daba miedo. Cuando entraba ya me pasaba lo de la vista. O sea, me mandaba a Claudio entrar y yo entraba, estaba comprando algo y veía al tendero y ya disimulaba, pero yo ya le veía la mitad, con lo cual cuando terminaba de comprar salía a escape, le escribía, socorro, mira, me ha vuelto a pasar, él otra vez vuelve a entrar al día siguiente. O sea, me he hecho muchísimas exposiciones. Eh, Luego, vamos a ver, lo más importante que a mí me ha pasado es, lo primero de todo es que fue verte y confiar en tu terapia. O sea, decir sí o sí. O sea, fíjate, incluso antes de llamar y Sí, asignarme al sí, mismo psicólogo, dije, me curan. Y sí. luego lo siguiente fue el empeño, porque yo decidí que yo no quería vivir así. O sea, así no merecía la pena vivir. Sí, Entonces, me costara lo que me costara, no me importaba, ¿vale? sí. Entonces, estuve pues haciendo exposiciones, luego me leí todos tus libros, que los tengo aquí y los tengo, fíjate, o sea, todo me parece importante, Mm, todo rayaba, todo tal. De todas formas, claro, yo me creía todo lo que me comentaba Claudio, pero me sabía todos tus libros, todo. Pero luego, cuando llegaba al ataque, en mm. ese momento, ¿Qué dices, hacías? no, o sea, me estoy muriendo, o sea, volvía otra vez, o sea, son las sensaciones tan espantosas que dices, bueno, o sea, se te olvida todo, o sea, no es que se te ¿Y olvide, qué, es, pues, y qué hacías? ¿Qué aprendiste a hacer? pues otra vez a correr, otra vez todo. Entonces Claudio me dijo, no, haz algo útil, sea la hora que sea. O sea, aunque te tengas que levantar de la cama en pleno invierno. Entonces, ya empecé yo a trabajar, aparte de las exposiciones, cuando me cogía el ataque de ansiedad, encontrándome con el dolor de barriga retorcida, las manos que se me movían, o sea, me encontraba horrible, cogía la mopa y con el suelo limpio me daba igual. Empezaba a pasar por toda la casa, por toda la O sea, casa. te ponías, aunque fuese las 3 de la mañana, Sí, cogías y te sí, sí. ponías a limpiar la casa, que Sí, te sí, den. sí, sí. Sí, sí, A la sí, sí. ansiedad, perdona. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, yo estuve así un tiempo, pero claro, yo mientras que pasaba la mopa pensaba, por favor que se me vaya, por favor que se me vaya. Y entonces, claro, no se me iba, ¿no? O sea, porque Ah, tenía, o sea, era tan el agobio que yo tenía, era desesperante y quería que se me fuera. Hasta que conseguí decir, bueno, me encuentro fatal, pero esa ansiedad ya se irá. Y ahí fue cuando se me fue. o sea, es Cuando, decir, fíjate, estamos en el segundo punto, ¿no? Antes hemos comentado que de los 4 pasos, el primero es afrontar, es decir, ir activamente a buscar las situaciones que me pueden provocar la ansiedad todos los días, todos los días. Segundo es aceptar, que es lo que estamos hablando ahora. Es decir, es ponerse a hacer algo útil y decir que me dé. Lo acepto absolutamente, totalmente. sí, sí, Y cuando se toca ese punto, uno empieza a mejorar. ¿Es sí, verdad eso? sí. Luego se me fueron distanciando, porque yo lo tenía muy a menudo, se me fueron distanciando y me pasaba cada 7 días. Y entonces yo le llamaba la maldición de los 7 días, porque decía, bueno, ya me ha dado, bueno, qué bien, voy a vivir unos días bien, pero luego cuando se iba acercando el séptimo día, ya, ay, madre mía, me daba. Hasta que lo repetía y me daba igual y ya se irá, hasta que llegó un momento en el que ya no, digo, ya no sé ni cuántos días hace, o sea, y se fue, pero se fue Mira, cuando... Dime, dime. hay una cosa muy interesante
que es que esto lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, Sí. que es que en realidad cuando se hace la exposición, se produce esa aceptación, que es un trabajo muy difícil, pero es la curación, Sí, y le dejamos de tener miedo a eso, es sí, como mágico lo que sucede, es ¿verdad? magia, sí, es magia. Por qué dirías que es como mágico? Pues Eso lo es dice mucha gente. sí, pues es magia porque, claro, lo que menos te puedes imaginar es que eso se pase, o sea, se vaya, se cure, perdiéndole el miedo al miedo. O Y de sea, repente se va. sí, Es increíble, ¿verdad? lo que pasa es que, claro, tienes que ser capaz de perderle el miedo al miedo. Eso me Exactamente. costó, porque, claro, cuando incluso ya estaba mejor, yo decía que se me pase, que se me pase. Todavía tenía miedo a encontrarme tan mal. Ahí ¿Eh? está. Cuando perdí el miedo al miedo, oh sorpresa, que ya no te da. Y ya no me ha dado. Increíble. Oye, bueno, increíble, pero cierto, porque hay un punto en el cual hemos mencionado al principio, que es fundamental, que es el concepto de tener fe, de Sí, confiar, porque en realidad es un esfuerzo muy bestia que uno tiene que realizar cuando tu sí, mente te está diciendo que no, que huyas, que te protejas, que no sí, te expongas, que te vas a volver sí, loco, que te vas a morir, y sin sí. embargo lo has de hacer. Claro, para eso hay que tener fe, Claro, es que la primera fe que hay hay que que tener, desarrollar eso. lo primero de todo es en vosotros. O sea, decir, esta terapia me cura. O sea, eso es lo primero, pero no es a lo mejor, vamos a ver si me curan. No, o sea, yo os vi y sin haberme dado asignado ningún psicólogo, yo ya llamé a mi marido y a mi hermana y diciéndoles, me curan. O sea, Ujú. fíjate. Y luego lo siguiente es que no merece la pena vivir así. Entonces, Eso lo es. siguiente fuerte es decir, aquí hay una terapia que me puede curar y yo, sí o sí, me cueste lo que me cueste, me curo. O sea, aunque me caiga 100.000 veces, Ahí insisto. está. Y luego Claudia siempre me decía, porque siempre me decía, grábate esta frase, siempre, siempre se pasa. Esto siempre, siempre se pasa. Y era verdad, o sea, siempre se pasaba. Una, la siguiente vez volvía, ay, hasta que aprendí que siempre, siempre se pasa. Sí, Fíjate que yo le digo a los pacientes una y otra vez que hay que tener fe, pero es una fe. Bueno, primero, ¿qué es la fe? La fe es la capacidad de hacer algo sin estar seguro del resultado, pero hacerlo. Eso es tener sí, fe. Porque si estás seguro, pues eso no es nada. Pero cuando lo haces pese a no estar seguro, eso es fe. Y pero la fe, esta fe en este trabajo está sustentada, como bien decía María José, en dos cosas. La primera en pruebas. Millones de personas han utilizado este sistema con completo éxito. Es más, yo diría que hay pocas cosas tan comprobadas en el mundo de la medicina y la psicología como esto. O sea, sí, si por ejemplo entras en Internet y buscas terapia conductual para los ataques de ansiedad, para el TOC, para la depresión, verás testimonios como el de María José, un montón. Están ahí. Son pruebas absolutas, pero no os hablo de cientos o miles, sino millones de personas. O sea, por lo tanto, tenemos que confiar. Esto está más que comprobado. Segundo, que es lo que decía María José, que está muy bien, es que no hay otro remedio. no, Tienes que hacerlo porque tu sí, vida es un caos, es sí, un, es un, es un martirio absoluto. Por sí, lo sí, tanto, sí, qué mira, vas a perder? mira, yo he llegado a ir a un comercio, tener un champú en la mano, estaba con mi marido, darme ahí el ataque de ansiedad y salir corriendo con el champú en la mano a la calle. O sea, es que, o sea, huyes, no sabes de qué, pero huyes. O sea, tú ves todo eso y ves cómo vives y es un día y otro y dices, o sea, es que así yo no puedo vivir. O sea, Claro, necesito ponerme un remedio. claro. Y es real, o sea, yo me he curado. O sea, por más que me haya tardado 3 años y no me hubiera importado tardar más, ¿sabes? O sea, el caso es que Claro. funciona y estoy bien. Ahora cuesta, ¿verdad?
Sí que cuesta, claro, me ha costado mucho porque he tenido muchas exposiciones, porque el proceso hasta que dices, bueno, esto es ansiedad, porque primero te lo memorizas todo, pero luego cuando llega el momento es como que te asustas, ¿no? Hasta que te convences de que es ansiedad, luego la quieres rechazar, hasta que dices, bueno, quédate conmigo, no pasa nada, el tiempo que estés. Y qué curioso, cuando dices quédate conmigo el tiempo que estés, es cuando la ansiedad desaparece. De hecho, había una persona que muy bien ha hecho una pregunta muy acertada porque ha dicho, oye, la aceptación implica aceptar que esto pudiera durar siempre y así de mal. Pues sí, sí. A ver, paradójicamente nos queremos curar del todo, pero tu aceptación no ha de ser total, es decir, pues mira, si tuviese que tener esto para siempre, pues llega un momento en que lo acepto, me rindo. Vale, ahí empiezas a dejarlo de tener miedo. Ya sé que ahora la gente que nos está escuchando, que tiene tanto el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, como la depresión, como la ansiedad está súper fuerte, está pensando, pero ¿cómo voy a aceptar tener eso? Pero si Se eso es puede, la muerte, eso es lo se peor del puede, mundo. se Bueno, pues puede, sí, lo puede hacer todo el mundo. se puede, Ese es el trabajo. sí, Es una aceptación, una rendición, una confianza en que este es el sistema y ponerse manos a la obra. Pero enseguida verás que pasa ese milagro, esa magia, que eso sí, increíblemente va desapareciendo de tu mente. sí, cuesta, pero se puede, sí. Oye, también hay otro punto que me gustaría preguntarte, porque mucha gente experimenta también que cuando está metido en este mal rollo de la ansiedad, de las emociones desbocadas, es como si le hubiese cogido una maldición. Se pregunta, ¿pero por qué yo tengo esto y el resto del mundo no lo tiene? Joder, ¿pero Claro. qué es esto? Es que a mí también me pasaba y además yo iba complejada, ¿no? Porque ves que a los demás no les pasa, los demás, como no les pasa, no te entienden, intentas esconderlo, no, porque a mí, o sea, no te aclaras, no sabes, ¿sabes? O sea, vas súper perdida. Y, y, y la verdad es que incluso viene bien porque luego te da esta confianza en ti misma, porque ya te ves como los demás, o sea, ya no vas con ese complejo, ¿no? De decir que no me dé aquí, o fíjate, yo tengo esto escondido que no, que yo sé que no es bueno y que debo ocultar, que muchas veces no puedes ocultarlo, y entonces te sientes mal, ¿sabes? O sea que te liberas totalmente, vuelves a tener una vida de lo más normal. No te acuerdas, porque yo iría acordándome continuamente, incluso cuando no lo tenía, de que yo tenía esa enfermedad. Entonces, ¿sabes? O sea, yo no olvidaba en ningún momento que me podía dar. Mira, hay gente que nos pregunta también, voy a intentar responder a esta pregunta, que nos dice, ¿cuál es el origen? Mira, el origen de los ataques de ansiedad, del TOC y la depresión, mira, en la mayor parte de los casos es mala suerte. Es decir, nosotros experimentamos unas sensaciones que nos dan miedo en un momento dado, le coges miedo y eso se desarrolla. O sea, en realidad no hay una causa, es la mala suerte, el cogerle miedo, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero en el TOC quizás hay algo también hereditario. Bueno, también, eso también da igual, porque se va de esta manera. Por lo tanto, el origen da un poco igual también. He respondido un poco a esta pregunta, pero el origen da un poco igual. Lo importante es que sabemos cómo solucionarlo y te has de centrar en solucionarlo. Tanto preguntarte el origen, es porque no lo estás aceptando. Buscas una salida más fácil que sea la exposición y no la hay. La única salida es exponerte y hacer ese proceso de dejarle de tener miedo, ¿no? También nos preguntan por aquí, vale, nos dicen, pero Rafael, ¿puedes explicar un poco más en qué consiste esto de la exposición? Bueno, la exposición consiste en ir a buscar las sensaciones temidas. O sea, justo lo que no quieres hacer. O sea, es como, ¿qué me van a dar allí? Pues voy allí. ¿Qué me Voy. van a dar peor allí? Pues voy allí. Sí, Porque tienes que entrar en contacto con esas emociones negativas hasta dejarles de perder, hasta perderles el miedo. Entonces, claro, tienes que entrar en contacto con ellas.
Por lo tanto, eso es el afrontamiento, ir a buscarlas. ¿Que te da miedo coger el coche porque ahí te puede dar ataques de ansiedad? Pues a conducir todos los días. ¿Que te da miedo ir a la montaña porque ahí te podrían ahí alejado dar los ataques de ansiedad? Pues a la montaña todos los días. ¿Que te da miedo ir al mercado, al sótano, como le pasaba a María José? Pánico, pues ella iba. Tú Sí. hiciste, empezaste a ir Sí. al Y mercado, ¿no? sí, sí, y conducía, que también me daba miedo, porque yo pensaba, bueno, conduciendo, si esto me da, o me da, por ejemplo, lo de no ver, me mato, ¿no? Y conducía. Me metía en el subterráneo del Mercado Central. O sea, yo lo he hecho todo, todas las exposiciones, todas. Me daban, ¿eh? O sea, en el mercado no veía, en el coche me cogía el dolor de barriga otra vez y otra vez. Sí, yo he insistido muchísimo. Yo en ningún momento he pensado lo dejo. Nunca, nunca. Claro, claro, ¿Sabes? qué bueno. Oye, y claro, ahora has mencionado, María José, que algo sobre voy en coche, igual no veo, igual me mato. Sí. Si tu mente te decía, igual me muero haciendo la exposición, ¿tú qué te decías? Es que yo tengo que salir de esta. Y además, como yo tenía la frase de siempre, siempre se pasa, o sea, en el fondo piensas, o sea, piensas eso, pero luego dices, no me va a pasar, ¿sabes? Y si alguna vez me ha pasado, yo he parado el coche en un lado, no me he esperado que se me fuera y he seguido, o sea, lo he mal aparcado y luego he seguido. Y en el subterráneo del Mercado Central yo salía casi siempre sin ver, compraba sin ver y salía a la superficie agobiada. Al día siguiente otra vez volvía. Hasta que llega un momento en el que le pierdes ese miedo, ese agobio, te da igual que te pase, porque en realidad me da igual. Si tengo que hablarle al tendero viéndole media cara, pues funciona así. Y ahí es cuando se va. Ahí es cuando Claro. se va. Alguien que pregunta que decía, oye Rafael, y en el caso de la depresión, ¿cómo funciona esto? Pues es muy sencillo, porque a lo que le has cogido miedo es a la tristeza. Entonces, así como cuando tienes ataques de ansiedad, a lo que le coges miedo es la ansiedad, claro, eso da mucho miedo tener todos esos síntomas, ¿no? La taquicardia, el mareo, el temor, pensar que te vas a morir, claro, eso da miedo. Pero en el caso de la depresión, lo que le tienes miedo es a la tristeza, a entrar en un pozo de tristeza y pasarlo fatal. Pero entonces no te das cuenta y estás todo el tiempo huyendo, queriendo huir, queriéndote no aliviar, ¿no? No tener eso. Y eso es lo que te mantiene atado a esos síntomas de locos que nadie debería tener. Porque nadie sobre la Tierra debería tener emociones negativas exageradas. Solo lo tenemos porque le tenemos miedo. Y hay que dejarle de tener miedo. Y la única manera de dejarlo de tener miedo es afrontar y aceptar totalmente hasta que desaparece ese temor, ¿verdad? Oye, María José, y eh, también la curación viene cuando dejamos de tenerle miedo, por lo tanto, dejamos de tener ataques de ansiedad, pero Sí. también le dejamos de tener miedo a los propios. Si viniese tampoco pasaría nada. No, no, porque, bueno, ya sabes que si a mí ahora mismo me sucediera, pues ya sé que con no hacer caso, eso se va. Y se va, ¿eh? Se va. Alguien dice, ¿cómo fue que María José dejó la adicción al medicamento? Porque yo misma me di cuenta que el medicamento me sumaba síntomas. O sea, yo tenía lo que ya tenía y los síntomas del medicamento. O sea, se me dormían los brazos, me cogían dolores de brazos a lo bestia, tenía unos vértigos que te mueres. Y eso no eran los ataques de ansiedad, eso era colateral, o sea, eso era de la medicación. Y de hecho, cuando me la fui quitando, yo tenía síntomas. Claro, claro. Yo no quiero vivir con medicación, ¿por qué? No. Además, muy bien, has dicho un punto fundamental, que es que te has de dar cuenta, la persona que está tomando esos fármacos, que en realidad no te están ayudando, te están perjudicando. Tú piensas que te ayuda, es decir, tú piensas que estás nervioso, te tomas eso y te tranquilizas. Pero es una trampa, lo que te da con una mano te lo quita con otra.
sí, porque luego te pone nervioso otra vez porque te está pidiendo dosis. sí, Entonces, sí, pues así funcionan todas las drogas. Las drogas lo que te dan con una mano te lo quitan con otra. Entonces, al final, el funcionamiento de una droga es que te causa nervios para que le des la droga. Entonces, es increíble porque una cosa que te tendría que tranquilizar te acaba causando más nervios. los ataques ¿Por de pánico los qué? sigues teniendo, ¿eh? O sea, Y los sí, ataques de pánico los sigues teniendo. Con lo cual, has de llegar a la conclusión clara de que los medicamentos, los ansiolíticos, en realidad te están poniendo más nervioso y tienes los mismos ataques de ansiedad. Por lo sí, tanto, los de dejar. Ahora, que cuesta dejarlos también, a que sí que te mucho, costó. mucho, porque yo como tomaba sin número, pues me tocó poner una pauta de desayuno, comida y cena, y luego ir quitando medio o sea, yo tardé, o sea, que cada 15 días me quitaba medio, o sea, eso es un proceso, ¿eh? Pero, o sea, y tenía los vértigos, sobre todo, de quitarme la medicación, me daba igual, o sea, yo necesitaba estar limpia, necesitaba, primero de todo, quitarme el medicamento y luego hacer la terapia y curarme del todo, o sea, ser una persona Claro, sin medicación y sin ataques de ansiedad y sin nada. es No que tener hay que ese decir miedo. que para hacer la terapia, primero hay que limpiarse de los tranquilizantes, ¿eh? Si no, no se puede hacer. Porque fijaos, por definición, tomar esos medicamentos es huir. Y si lo que tenemos que hacer es afrontar, Claro, No, ya no podemos afrontar y aceptar si estamos tomándome eso. Imposible. claro. O sea que el primer paso es lo que hizo María José, es dejar completamente esos Sí, tranquilizantes. Si no, olvídalo. sí. Y, y alguien ha dicho ahora, ostras, si yo dejo de tomarlos, me pongo tan mal que me dan ganas de darme cabezazos contra la pared. Pues que se ¿Qué los dé. dirías? Pues que se los dé. Ya se le pasarán las ganas de darse los cabezazos. Que se los dé. Hay que hacerlo, amigo mío. Suceda lo que suceda. Sí, que se los dé. A mí me daban unos vértigos que te mueres, pues me dieron. O Eso sea, es. lo primero es quitarte la medicación. Los síntomas que te den quitártelo, bueno, pues lo tienes que pasar, pues lo Eso pasas. es. Lo pasas. O sea, no hay más, amigos míos. Hay que pasar. Alguien está preguntando, oye, ¿y los antidepresivos qué nos dices de eso? Bueno, aquí hemos tocado un tema que es un poco que hay que explicarlo muy bien. Mira, los antidepresivos podrían ayudar. Incluso yo he visto casos que han quitado totalmente a una persona de los ataques de ansiedad. Bueno, porque es un chute de algo extra que sí que puede funcionar. A ver, a ver, que te quite totalmente los ataques de ansiedad, eso puede pasar en un 20% de los casos como mucho. Luego hay otro 30% de casos que ayuda y un 50% de casos que no hace nada. Esa es la realidad sobre cómo están funcionando los antidepresivos para este tema. Vale. Pero lo que tengo que decir es que no son necesarios. Por lo tanto, es mucho mejor hacerlo sin tomar antidepresivos en absoluto. Porque si no, luego creas una dependencia y tampoco has hecho el trabajo completamente de aceptación, afrontación, aceptación. Entonces yo creo que mi política es que hay que hacerlo, intentar hacerlo sin tomar antidepresivos. Si alguien se encuentra que no puede de ninguna manera, bueno, pues que lo intente también con el antidepresivo, pero que luego se lo saque al cabo de como mucho un año, 2 años de haberlos tomado, que se lo saquen, porque los antidepresivos a la larga son adictivos también en el sentido de que los vas a necesitar siempre, ¿no? Se vuelven adictivos, con lo cual, bueno, a ver, con mucho cuidadín con los antidepresivos, no son tan malos ni mucho menos como los ansiolíticos, pero es mejor no tomarlos tampoco también, ¿eh? ¿Vale? Entonces, vamos a ver más preguntas que nos hacen por aquí, ¿vale? Eh, nos dicen por aquí, María José, Sí. ¿cómo ayudar a una persona que tiene ataques de ansiedad? O sea, ¿tú qué Eh, harías? ¿Tú qué le dirías? que fuera Rafael Santandreu. Bueno, también se puede hacer, por supuesto, con otros terapeutas que hagan terapia conductual, que es lo que hay que hacer en estos casos, o también con libros, también hay gente que lo ha hecho, Sí, pero
pero se puede hacer, ¿no? Entonces, y vale, y como una persona que vive con alguien con ataques de ansiedad, con muchos miedos, aparte de animarle a que se lo quite haciendo una buena terapia, ¿cómo más podemos ayudarle? Es decir, estando mucho, solventándole las castañas, quitándole las castañas del fuego y llevándole a los sitios, protegiéndole y tal, ¿es una manera de No, ayudar? protegiéndole no, hombre, dándole calor sí, o sea, diciéndole no te preocupes, estate tranquila, que esto se te va a pasar, sí, o sea, que tú notas el apoyo de la otra persona, ¿no? Que pretende que tú estés bien, pero no protegiéndote, porque precisamente lo que tienes que hacer es exponerte y precisamente lo que tienes que hacer es trabajar sobre lo que te está pasando. Entonces, si a mí me evitan, no, no, pues no vayas al mercado, ya voy yo. No, no, tal, o sea, no estoy solucionando mi problema. Está bien que tú notes el apoyo y el calor que te acompañe la persona, Eso ¿vale? es. Pero luego tú tienes que hacer un trabajo. El evitarlo, no, nunca vas a solucionar el problema que tienes. Al revés, si te tienes que Sí, exponer, sí, ¿sabes? O sea, que no, sí. no te protejan. Una cosa es el calor que te pueden dar y otra cosa es la protección. Sí. Alguien dice, otras preguntas que voy a responder así rápidamente, es que, tres preguntas. Alguien dice, ¿esta terapia también sirve para los pensamientos obsesivos? Sí, para el TOC, los pensamientos obsesivos y también para la depresión. Y también para las adicciones, hay que hacer lo mismo. Sí. Luego, ¿qué libros podemos recomendar para esto? Mi último libro, especialmente, que se llama Nada es tan terrible, los últimos capítulos explico cómo se hace esta tarea. Luego hay otro libro de una autora australiana que ya murió, que se llama Claire Weeks y que se llama Autoayuda para sus nervios. Allí lo está enseñando María José, que también lo leyó en su día. Claire Weeks, Autoayuda para sus nervios. Este libro está muy bien. Es que nosotros recomendamos más para solventarlo, ¿no? Y luego también nos preguntan, oye, ¿y el miedo a volverse loco? ¿Crees que también es uno de estos síntomas de la ansiedad? Por Sí. supuesto. A ¿Tú, mí tú también me esto da. lo tuviste también, María José? Sí, 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 esa sensación de que te va la mente muy rápida, que muchos pensamientos juntos, que entonces me voy a volver loca. Sí, sí, es todo más de lo mismo, más de lo Claro. mismo. Mira, alguien dice, ¿se puede superar el trastorno, este trastorno después de llevar 20 años padeciéndolo? Yo soy el ejemplo. Ese es el Esto es ejemplo. real. María Sí, José, que pese a ser tan joven como es, lo tuvo durante 20 años porque empezó muy joven también. Entonces, María José es el ejemplo, es lo que estamos hablando ahora, ¿no? sí, sí. Vale, entonces, lo que está claro que, que va a ser un trabajo duro, que nadie piense que va a ser sencillo, porque si ya vas con esta idea, olvídate, no lo vas a superar. Ahora, Sí. es algo, yo considero que es un trabajo súper bonito, súper hermoso, porque es una especie de conquista con tu propio mente, ¿no? Con tus propias emociones, ¿no? Y yo creo que es algo muy bonito, ¿verdad, María José? Sí, es que es creer en vosotros y creer en ti mismo, el decir, yo puedo con esto, me cueste lo que me cueste, yo puedo con esto, o sea, es confiar en vosotros y confiar en uno mismo. Y a la primera no rendirse, ni a la quinta, ni da igual. O sea, aunque te caigas 20 veces, confías en vosotros y confías en ti. Y te sale, da igual el tiempo, porque a mí hombre, claro, si me curo enseguida, pero a mí no me importaba el plazo, lo que me importaba era curarme. Sí, Y me gustó vuestra terapia porque precisamente no dabais fármacos. O sea, claro, entonces yo precisamente que ya arrastraba tantos fármacos y todo, ¿sabes? Pues mm, lo que quería era, como ya me los estaba quitando, curarme bien, o sea, ser una persona limpia, ¿sabes? claro. Y fíjate que alguien pregunta también, ¿y la desrealización? ¿Qué es eso? Bueno, eso es un síntoma que tienen algunas personas, no todas, que es en un momento dado, debido al estrés que provoca, debido a la ansiedad, es una cosa muy, en realidad muy normal, ¿eh?
sienten como que lo que están viviendo no es real. O sea, como si estuviese en una película, ¿no? Bueno, tampoco hay que asustarse. Se asustan mogollón, ¿no? Porque piensan, ¿pero qué me está pasando? Estoy como en una película, como si no fuese real, ¿no? Bueno, no tiene importancia. La verdad es que hay cientos de síntomas raros que te entra con la ansiedad, ¿eh? Pero la tira, ¿eh? Yo he visto de todo, ¿no? Y, y nada, no hay que dejarlo de tener miedo, no pasa Y nada. te mutan, o sea, te mutan, porque cuando ya sabes, por Mutan ejemplo, los síntomas. claro, cuando ya sabes, por ejemplo, que la barriga, las manos, todas las extremidades, el agobio, me mareo, me desmayo, me muero, ya sabes que es ansiedad, entonces mira por dónde sale lo de la vista, ¿no? O sea, y luego sale por un dolor de hombro. Y yo me he llegado a tomar una pastilla para el dolor de hombro y cuando me la estaba tragando se me va, con lo cual pero no un dolor de hombro, no, sino bestial, algo que tú dices, esto no es normal, ¿no? Y cuando todavía no te ha llegado al estómago, ya se te ha ido, luego es ansiedad. O sea, a mí me ha mutado mucho, eh, claro, te engaña, ¿no? Para decir, bueno, esto no, esto era ansiedad, pero esto va a Claro. ser que no. Hasta que consigues ver que estás sana y que todo es ansiedad que va eh, transformándose en otros síntomas. Hay alguien que pregunta a María José, que dice, y qué tal? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que no tienes eso? Pues es que ya no pienso en eso, yo vivía obsesionada, o sea, me daba miedo hasta divertirme, porque si me iba con mis amigos ya iba pensando, madre mía, cómo me dé delante de ellos, en el trabajo, madre mía, cómo me dé con el jefe, o sea, en un supermercado, yo me he dejado la compra y he salido corriendo, o sea, madre mía, o sea, es que es todo madre mía, si no se puede vivir por la noche, te acuestas, bueno, a ver si esta noche no me da. O sea, es que vives obsesionada con eso. Yo ahora vivo, pienso en las cosas cotidianas de mi vida, pero no vivo obsesionada con todo eso. Es entre la obsesión, cuando no te da, y cuando te da, eso es un mal vivir. O sea, hay que salir de ahí, como sea. Claro, entonces hay alguien que pregunta que si, por ejemplo, que si el psicoanálisis es una terapia que puede ir bien para esto. Y mira, yo os voy a decir que la única terapia que funciona tanto para el TOC, los ataques de ansiedad y la depresión es la terapia conductual. Olvidaos de psicoanálisis, jamás ha curado un trastorno de ataques de pánico, jamás. Entonces, esa es la realidad. Y hasta que no lo veáis, hasta que no se produce la aceptación y la rendición de lo que te está sucediendo, no te curarás jamás. Y esta es la realidad y basta de darle vueltas, ¿no? Y esta es la única realidad. Cuando te cures y lo veas, entenderás por qué. Entenderás por qué es la única salida y porque además es lógica, ¿no? Es decir, cuando solo viene porque le tienes miedo y se deja de tener cuando le dejas de tener miedo. Es de cajón. ¿Verdad que María José que es exactamente así? Es que es así. Lo que pasa es que cuesta porque, claro, en principio piensas, ¿cómo le voy a tener miedo a estas sensaciones que son muerte inminente, ¿no? Pero lo trabajas y el último paso fue, bueno, pues aquí estás, me acompañas, bueno, pues me da igual. En el momento que eso yo lo sentí, fue cuando se produjo el milagro. Se produjo, sí. Alguien dice, y si yo soy médico y ahora me dan ataques de ansiedad por el tema este de la pandemia trabajando en el hospital, ¿qué hago? Pues exponerte, aprovechar para sacarte esa ansiedad para el resto de tu vida. Definitivamente, totalmente. Y para eso has de utilizar los 4 pasos desde ahí donde estás, desde el hospital y en la posición en la que estás. Es un magnífico sitio para hacer afrontación, aceptación, flotar o rendirse, relajarse y dejar pasar el tiempo. O sea, no hay otra. Y eso para todo el mundo. ¿Vale? Bueno, oye, María José, ha sido un placer Igualmente. eh, este ratito que hemos pasado juntos charlando sobre esto. Haremos algo, si te parece, haremos alguna más, alguna charla Vale. más. También hay que decir que María José es tan maja que ella, como yo animo a mucha gente que haya tenido este problema, que me ayuda a mí con otras personas que inician la terapia y tal. Entonces ella, como hoy, entra allí por Skype y les da claves, ¿no? Les anima también, hace un trabajo maravilloso.
se puede, que los que nos estén viendo y oyendo, que se puede salir, que yo he salido, ¿eh? Por increíble que parezca, se puede salir. Entonces te lo agradecemos mucho, María José. Eres un amor porque sé vamos, no ganas nada de dinero con esto, lo haces solo por los demás. Y cuesta reconocer porque hay gente que pensará que uno está loco si ha tenido esto, ¿no? Entonces cuesta pues dar la cara, ¿no? Y decirlo, y es la cosa más normal del mundo. Entonces te lo agradezco un montón. Seguro Muchas que todos los que gracias. nos han estado aquí con nosotros lo han agradecido un montón. Y nos vemos dentro de unas semanas, volvemos otra vez. Vale, ¿Te muchas parece? gracias. Vale, hasta luego, Chao. adiós, Un adiós. beso, chicos. Y ahora dejaré esto aquí grabado. Y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por venir, chicos, y hasta la próxima.